Ahora sí, a todos los que ya están conectados, les damos la más cordial bienvenida. Recuerden que este espacio lo hacemos cada miércoles, es un espacio semanal en el que durante una sesión de 30 minutos queremos compartir con todos ustedes tendencias, herramientas y buenas prácticas para todos los procesos de talento humano. El día de hoy tenemos un tema muy importante que está relacionado con la reforma laboral del 2025 en Colombia, ¿cierto? Cómo gestionar la nueva jornada laboral, los recargos, pero cómo vamos a hacer esto a través de qué, de nuestra solución, desde SAP SuccessFactors, desde nuestro módulo de Time Tracking. Queremos que ustedes puedan explorar con nosotros todos estos cambios normativos que impactan a las organizaciones y sobre todo cómo ustedes van a poder gestionar de forma automatizada y conforme a la ley a través de tecnología. Y para esto hoy tengo el gusto de contar con nuestro director de soluciones de NBC Service, Richard González, quien nos estará guiando en este recorrido para la normativa y nos mostrará aquellos desafíos de cumplimiento y cómo los podemos abordar desde SAP SuccessFactors. Richie, bienvenido y adelante. Vale, muchas gracias, Paola. Bienvenidos a todas las personas que nos acompañan. Entonces, hoy hablaremos un poquito de lo que tiene que ver con la reforma laboral 2025 que hay en este momento en Colombia y implementación directa sobre la solución de time tracking. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta para cuando hablemos de este tipo de cambios a nivel de la reforma normativa que tenemos en este momento. Uno es a través de la identificación de las jornadas tanto diurna y nocturna, pues que esto afectará un poco, digamos, a nivel de configuración respectiva que se tengan dependiendo del horario de trabajo que tenga el empleado, bien sea por duración o bien sea por clock time, de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas, pues se generarán a través de la solución viaje hacia integración hacia los sistemas legados la afectación correspondiente en cuanto a la parte de recargos. Recuerden que esta norma, a pesar de que digamos ya está sentenciada, es progresiva, ¿no? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es cada uno de estos porcentajes al que se paga el recargo dominical festivo. Entonces, para el año 2025 será el 80%, para el 2026 será el 90% y para el 2027 se generará al 100% el pago respectivo del recargo dominical. ¿Dónde afectarían esto? A nivel de las reglas de afectación o que se tengan directamente cuando el sistema calcula, de acuerdo a la hora de entrada y de acuerdo a la hora de salida, los respectivos cálculos correspondientes que se tendrán que validar. Esto es súper importante tenerlo en cuenta. Personas que tengan actualmente el time off o el time sheet y directamente la funcionalidad de time tracking, deben ustedes consultarlo al interno, con su equipo interno y generar la solicitud para poder generar los respectivos cambios. Recuerden que también esto viene con la reducción de jornada laboral. Entonces, adicionalmente a solo crear el objeto, el horario de trabajo, también tenemos que hacer cambios a nivel de información del puesto. ¿Por qué a nivel de información del puesto? Porque tenemos que cambiar si la cantidad de horas semanales cambia para las empresas que tienen actualmente implementado nómina HCM, afectación directamente con el infotipo 7 y con el infotipo 8, o en caso a nivel que no tengan integración con legados a SAP, sino con otros sistemas, pues tener en cuenta si esas integraciones alimentan también las jornadas, la carga horaria de la jornada laboral durante la semana. Esto es súper importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque como lo decimos, ¿qué es lo que significa para ustedes como compañías tener este cambio a nivel de la reforma laboral? Primero, pues toca generar nuevos cálculos a nivel de pagos y recargos. En cuanto a la parte del infotipo 2010 para quienes tienen nóminas SAP, para las empresas que generan únicamente el valor pagado a nivel de cálculo, pues hay que hacer el respectiva modificación en el cálculo correspondiente de acuerdo al recargo dominical festivo. Hay necesidad de automatizar y auditar las jornadas, que quiere decir, no es que se van a ir a modificar en este momento los registros actuales de horarios de trabajo, sino la buena práctica dice que hay que crear nuevos horarios de trabajo con la reducción de jornada laboral. ¿Para qué? Para que puedan ustedes como organización llevar ese histórico a nivel de dato maestro, tanto de horario
como en la información del puesto del colaborador, en caso de que se generen algunos recálculos correspondientes en las nóminas que se hagan correspondientes por cada periodo liquidado para asimismo ustedes, digamos, a nivel de normativa, estar cumpliendo hasta qué fecha se tuvo en cuenta el régimen anterior y hasta cuándo empieza el régimen de la nueva reforma laboral. ¿Listo? Si hay que hacer ajustes a las políticas, turnos y asignaciones correspondientes en cuanto a la parte de la reducción, entonces se tienen que hacer también modificaciones a los horarios modelo y a los días modelo correspondientes que se tienen configurados desde empleado central. Y asimismo, para las nóminas tanto SAP y no SAP, crear ese nuevo horario de trabajo con las afectaciones correspondientes dando cumplimiento a la reforma. ¿Qué es lo que actualmente le permite la solución de time tracking para las personas que tienen time tracking hacer esta modificación o esta gestión de turnos y horarios a través de la parte administrativa? Como les estaba mencionando, pueden crear horarios genéricos con el cumplimiento de la normativa o rotativos de acuerdo a si tienen combinación tanto de diurnos y nocturnos que tengan en cuenta hacer una configuración por reglas de elegibilidad en el módulo de timesheet para hacer ese cálculo automático para poder llevar el valor. Recuerden que SuccessFactor empleado central es la fuente natural de los datos para que TimeOff, TimeSheet y Time Tracking funcionen dentro del ecosistema SAP. Hay que tener en cuenta que esas reglas de cálculo en cuanto a la parte de cierre de hojas por semana, cuando liberamos la hoja de tiempos a nivel de timesheet, eso hace un cálculo correspondiente que al final del día solo maneja es tiempo. Quien lo monetiza y genera el rubro correspondiente son las nóminas tanto SAP o como en sistemas legados correspondientes. Se tienen que, en caso de que por normativa, ahorita como salieron unos tipos de tiempo, en el tiempo de permisos por asuntos escolares, el tiempo por permisos judiciales, entonces si se requiere crear como organización o quieren reutilizar alguno de los que ustedes tengan, eso sí es a libre albedrío de las compañías, pueden tener en cuenta esta configuración respectiva creando el tipo de tiempo, asociándolo al perfil de tiempo correspondiente para la población que aplique. Recuerden que ahorita estamos trabajando con la inclusión directamente también de los pasantes, de los SENA, a que tengan los mismos beneficios que tiene un empleado normal, como se venía manejando hasta el mes de junio correspondiente. Entonces, esas categorizaciones, esas modificaciones que hay que hacer, se deben crear a partir también igual a través de una fecha de ajuste al perfil de tiempos, una creación directamente y tener en cuenta que se tienen que recopilar y divulgar a nivel de compañía, pues estos nuevos requisitos que ustedes tienen como compañía para la solicitud de los nuevos registros. ¿Listo? Aquí actualmente lo que vamos a tener en cuenta es generar una automatización en cuanto a la parte de cálculo tanto de recargos en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, para las personas que tienen SAP SuccessFactor y manejan el módulo de timesheet, es súper importante tener en cuenta, esta es nuestra hoja de tiempos, como les decía actualmente, que se generan, bien sea si tengo time tracking a través del clock in y el clock out correspondiente a la marcación que se haga, bien sea por integración con biométricos o a través de dispositivos móviles. Para hacer la marcación de la entrada y salida dentro de la organización, el sistema va a empezar a generar unos cálculos a través de reglas correspondientes y me va a empezar a generar esas marcaciones correspondientes, cuánto va por recargo, cuánto es por hora extra de acuerdo a las políticas iniciales que la reforma nos está dando. ¿Qué debemos tener también en cuenta? Debemos evaluar las horas trabajadas por tipo tanto diurno o nocturno. Esto es súper importante de acuerdo a lo que yo les estaba mencionando. Si tenemos una información clara para las compañías que tenemos, tanto las horas semanales desde el objeto posición como en la información del puesto y replicados al infotipo 7 y al infotipo 8 para el ecosistema SAP, si hay coherencia y homogeneidad en todos los registros, va a funcionar correctamente. Si tenemos discrepancia en ese valor correspondiente, es donde debemos hacer un alto en el camino, evaluar y revisar que primero que a nivel de central SuccessFactor tengamos los datos correctos para que la nómina entienda el valor correspondiente sobre el cual va a generar respectivos cálculos. Hay que hacer unas reglas según la legislación.
a nivel de contrato y convenio colectivo, pues en el caso que afecte el convenio que tengan ustedes para las empresas que tienen sindicatos o pactos correspondientes, pues hay que hacer la adición nuevamente de acuerdo a al cambio de la reforma correspondiente. Generar esos tipos de pago, si de pronto quieren generar un nuevo concepto a través de las configuraciones tanto de timesheet, hoja de tiempo, como en el infotipo 2010 se puede generar tanto la creación como los nuevos conceptos de pago que se van a tener en cuenta a partir del cumplimiento de la legislación, o en caso de que ustedes simplemente quieran hacer el ajuste a partir de cierta fecha con un nuevo inicio de validez, se puede manejar a nivel del concepto, ¿sí? Esto ya es un tema más, digamos, de libre albedrío para las organizaciones, pero la buena práctica, si se quisiera tener un historial y no afectar lo que se tienen, sería recurrir a una creación nuevamente de un tipo de pago correspondiente para el diferente recargo dominical y para los tipos de tiempo correspondientes, su homogeneidad en el sistema legado, llámese SAP o no SAP, para poder dar cumplimiento a las respectivas reformas. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Cómo va a ser esa experiencia a nivel de usuario? A nivel de usuario, sigue funcionando normal como venimos trabajando hasta el momento. Las personas siguen haciendo su registro correspondiente desde su dispositivo móvil o su dispositivo PC. En el caso de que tengamos time tracking, hacemos la entrada, hacemos la salida y adicionalmente él nos va a marcar y nos va a decir la cantidad de horas que están, tanto de la entrada de salida, las horas planeadas que están correspondientes y me va a generar también el mismo informe que actualmente se puede ver a nivel de diario, cuántas horas se trabajaron, cuántas horas fueron descansados en el caso de que los días sean de no descanso. Recuerden que esta particularidad en cuanto a la parte de cumplimiento, pues el sistema va a calcular los respectivos valores para que sean monetizados en la nómina, siempre y cuando pues el insumo inicial, recuerden que la hoja de tiempos, de la hoja de trabajo, debe estar liberada para su respectiva alimentación a la nómina. Si no está, si está pendiente por envío, pues el sistema todavía no lo va a enviar al legado para que sea procesado en el cálculo de la nómina del periodo que estén generando. Súper importante porque a veces nos suele pasar y nos llega a veces a las mesas de servicio feedbacks de que no está funcionando correctamente la solución, pero cuando nos damos cuenta es porque no hemos generado un buen proceso en cuanto a la parte de liberación de las hojas de tiempo. ¿Listo? El empleado puede registrar, como les decía, a través de un dispositivo móvil, al dispositivo web o una terminal directamente usando su usuario y contraseña que tienen actualmente directamente a la plataforma para poder registrar. La hoja de tiempo se le da albedrío al empleado para que haga esa confirmación y validación de acuerdo al periodo, a las horas trabajadas en el periodo para poder enviar su aprobación respectiva a su jefe inmediato y una vez aprobado llega al sistema delegado para ser ya monetizado el valor de tanto de recargo como de hora extra. La flexibilidad y la transparencia en el control del tiempo, pues al final del día se sigue manteniendo como funciona actualmente Time Tracking, Time Off y Time Sheet. Simplemente hacer ese refuerzo al proceso, porque recuerden pues que al final del día el que gana es el empleado, ¿no? Porque el empleado es el que al final del día le compete que tenga que tener esos valores cargados en su nómina, pues que tengamos en cuenta. Y en cuanto a la parte de la marcación móvil, como les decía, no necesariamente tiene que ser la marcación por el reloj checador, la entrada y la salida, porque hay empresas que tienen la modalidad híbrida, entonces ustedes pueden también trabajar el dispositivo móvil para poder generar su marcación de entrada desde su lugar de casa de trabajo y su finalización de jornada para que el sistema actualmente lo tenga. Súper importante tener claro. No quiere decir que todos los empleados ahora van a registrar horas extras. Recuerden que de acuerdo al tipo de contrato, y a la casuística que tengan ustedes en la organización, ustedes pueden generar esa asociación en el perfil del colaborador cuando se tienen asociados directamente esas caracterizaciones de poder incluir y cargar horas extras. Si es un empleado normal administrativo que, digamos, no llegase a tener esa caracterización, pues el perfil del empleado, el perfil que va a tener a nivel de cálculo de horas extras es un no básico y lo único que va a generar es marcación de entrada y salida. ¿Listo? Súper importante que lo tengamos.
Recuerden que todos estos procesos a nivel de success factor, por buena práctica, son generados a través de flujos de trabajo. Es decir, el empleado registra, el sistema calcula en el caso de las horas extras, pero no quiere decir que lo que ya esté calculado es lo que se va a ir, porque por eso hay un doble control, tanto por parte del empleado, que es el afectado, principal afectado, digamos, o beneficiado cuando se le hace el respectivo pago, y el sistema delegado, pues ya de acuerdo a esa aprobación que tiene por parte de su jefe directo o supervisor o coordinador, como lo quieran llamar dentro de las organizaciones, para poder tener esa respectiva auditoría, llamémoslo de esa manera, cuando nos está llegando una solicitud. Entonces se genera igual el flujo de trabajo, si es un ausentismo, si es una hora extra, la hoja de tiempos va a ser aprobada por el supervisor de tiempos o a jefe o administrador que se tengan de acuerdo a las reglas de negocio de cada compañía y se van a generar los respectivos flujos por el workflow request para hacer su respectivo comentario y asimismo su respectiva aprobación o denegar el valor que se está generando, posiblemente por errores humanos que se puedan dar dentro de la organización. Se sigue potencializando reportería predictiva para cada una de las organizaciones a través del uso de People Histories, como es el tema de generar reportes en tiempo real y predictivos en cuanto a la parte de gestión tanto de turnos o ausentismos o cálculo de horas extras. Entonces, eso es un breve ejemplo de lo que tenemos actualmente construido. Empleados, ausencias por el tipo, entonces, si cuántos fueron por vacaciones, cuántos están por licencia remunerada, por licencia no remunerada, sin llegar al detalle del desglose del uno a uno. Esto es más que todo para apoyo, digamos, a la parte gerencial, para cuando necesitamos tomar algún tipo de decisión en cuanto a la parte de decisión o control para cuando estamos, digamos, generando algún tipo de indicador correspondiente, bien sea a través de ausentismo, bien sea a través de si nos estamos desfasando en el tema de horas extras y estamos viendo la afectación a nivel de rubro dentro de la compañía, afectaciones a centros de costo, todo esto es totalmente customizable a través de la herramienta de People Stories que podemos seguir manejando y poderlos tener en cuenta para tomar decisiones más acertadas en cuanto a la parte de la gestión de ausencias y horas extras que se tienen en las organizaciones. Esto a través de roles y permisos se puede identificar y se le puede dar permiso a las personas que ustedes actualmente requieran que tengan la información a primera mano y adicionalmente, si lo quieren soportar, también da la posibilidad desde People Histories descargar la matriz que me está generando cada uno de los gráficos correspondientes para la toma de decisiones o ya a un nivel de control si estamos mirando a nivel de ausentismos, cuál es la persona que más se me ausenta en el periodo, cuál es el tipo de tiempo que más me está generando dolor a mí a nivel de pérdida de horas hombre dentro de la organización, si tengo incapacidades, si tengo prórrogas, bueno, todo lo que tenga que ver allí a nivel de tiempos, súper importante a través del uso de la herramienta de People Stories, pueden seguir generando y actualizando esa información en tiempo real para toma de decisiones correspondientes. Como les decía, hay varios datos que debemos tener en cuenta, que voy a hacer como un resumen de qué debemos tener en cuenta para la práctica de cuando usamos time tracking o time tracking dentro de la solución de SAP SuccessFactors. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es la información del puesto del colaborador. ¿Por qué la información del puesto del colaborador? Porque la información del puesto del colaborador, en el que llamamos Job Information, para las personas que digamos somos un poco más técnicas, o en el caso de de usuarios finales, la parte de información del puesto es donde nos identifica cada uno de esos datos claves durante el proceso de la nómina. ¿Cuáles son esos datos claves dentro del proceso de la nómina? El calendario festivo, entonces de acuerdo, así yo estoy haciendo a través de cambios normativos. Recuerden que no solo Colombia está también teniendo cambios normativos, también Chile está en este momento, empresas que tengan presencia en Chile también están ahorita en la reducción de jornada a la 42 y próximamente a la 40. Entonces,
Simplemente el manejo de la funcionalidad de la herramienta sigue siendo el mismo. La afectación sigue siendo el mismo a nivel de lo que les estoy comentando. Simplemente pues de acuerdo ya a las reglas de cálculo, a las bases, a los waste type que se tienen directamente dentro de las funcionalidades de HCM, es que se genera el cálculo correspondiente. Súper importante tener claro, el hecho de que cambie la reducción de horas no quiere decir que el empleado va a ganar más. No, se sigue manteniendo el mismo valor, simplemente por menos horas de trabajo. Entonces, el valor de la hora, digamos, para aquellas valores que se calculen sobre hora trabajada, pues ahí sí es donde toca entrar a mirar, digamos, con lupa a nivel de la consultoría, pues ciertos cálculos, porque el valor sí era una constante que, digamos, se tenía que el valor de la hora era 2 pesos, pues ahora ya la hora sí ya no ya no va a valer a una hora, sino a 1,2 de acuerdo al valor que se encuentre. Hay que hacer esos respectivos ajustes dentro de la configuración para su respectiva aplicación a las reformas. ¿Listo? Les comentaba que hay que tener en cuenta en toda la sección del puesto del empleado hay una seccioncita que dice información del tiempo. Ahí donde tenemos clasificado qué es, cuál es el calendario que le aplica a esa persona, en el caso para el horario, cuándo se me va a generar recargo dominical festivo, cuándo de acuerdo a su horario de trabajo, el horario laboral, como les mencionaba, el horario laboral, pues es el que muestra al final del día el detalle de cómo se va a comportar directamente esa semana laboral del colaborador. Entonces ahí es donde van a mostrar de lunes de los respectivos días que se tienen, cómo va a estar configurado y cómo se va a tener directamente esa afectación. El perfil de tiempo, recuerda que cuando manejamos time off y time sheet, tenemos el perfil de tiempo para el tiempo de los a nivel de ausentismos, llámese vacaciones, llámese incapacidades, licencias remuneradas, no remuneradas, y tenemos una en el perfil del registro de tiempo, que es para aquella población que determinamos que puede hacer registro de horas extras y cálculo correspondiente de horas extras dentro de la funcionalidad de lo que tiene que ver con el módulo de time tracking. ¿Listo? Como les mencionaba, el detalle del tiempo, cómo se va a comportar en esa semana, de la semana del 27 al 2 de agosto, cómo va a estar conformada, si hay algún intervalo de tiempo, pues lo van a poder validar. Esto tiene que ir coherencia con lo que esté configurado también en la parte del legado. Llámese SAP o llámese no SAP, hay que hacer la configuración respectiva del horario y tanto del día modelo. En este caso, para el ejemplo que les estoy mostrando, es una marcación por duración donde se tiene una hora de entrada, una hora de salida y se tiene que ir a referenciar de acuerdo a unas constantes de la hora de entrada, hora de salida, para poder efectuar los respectivos cálculos correspondientes. ¿Listo? ¿Qué más debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta varios factores. Dentro de la gestión de tiempos del colaborador, tenemos actualmente lo que es la hoja de asistencia, que la hoja de asistencia es alimentada, si tengo solo timesheet, es alimentada manualmente, como se tiene, simplemente hay que generar y validar los valores que están por el valor del recargo, en el caso del recargo dominical para este proceso, o en el caso de ausentismos que se tengan para poder hacer el respectivo cambio. ¿Listo? ¿Cómo voy a poder auditar yo como organización las entradas y las salidas que me están generando es a través de time tracking el proceso? Toda marcación debe tener una entrada y debe tener una salida. Súper importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque el sistema es el que va a generar esa llave correspondiente para poder validar. Aquí lo que estamos viendo es cómo yo puedo generar diferentes marcaciones en cuanto a la parte. Entonces yo puedo crear una marcación que se llame entrada a Barranquilla, salida a Barranquilla, entrada a Bucaramanga, salida a Bucaramanga, si tienen un comportamiento diferente. Si tienen un comportamiento estándar, la buena práctica dice utilicemos un solo tipo de marcación, una sola marcación de entrada, una sola marcación de salida para todas las compañías. ¿Listo? También se puede tener en cuenta de acuerdo a los grupos que ustedes pueden tener dentro de la organización. ¿Cuáles son esos grupos? Entonces, Richard, yo actualmente manejo lo que son entradas y salidas, pero resulta que también les pago a las personas, les repongo, les reconozco a través de un concepto dentro de pagos únicos desde SuccessFactors que me viaja la nómina cuando ellos están de viaje o están en misión, entonces yo le pago desde que salen de su casa hasta que llegan al aeropuerto o hasta que llegan hasta el lugar de destino. Entonces yo puedo también llevar ese tipo de controles dentro de SuccessFactors Time Tracking para poder llevar a hacer esa gestión. Como les indicaba, todo.
todo dentro del proceso es importante tener en cuenta. Cuando hacemos el tema de la marcación, el tema de la marcación de la tanto de entrada como de salida, ustedes pueden generar reportería correspondiente por periodos. Lo ideal es que siempre compares mes a mes, pues en el caso de aquellas empresas que generan la nómina mensual o si lo realizan quincenal, que lo hagan de acuerdo a, desde el periodo que estén ejecutando. Este reporte lo que les va a mostrar es al final del día el comportamiento que tuvo. Entonces, un ejemplo, aquí les está mostrando las marcaciones que hubo durante el periodo en el mes de enero y febrero. Les está marcando toda entrada, lo que yo les decía, toda entrada tiene una salida. Entonces, si no hay emparejamiento correspondiente, entonces resulta que la persona me marcó, pero no me generó salida. El sistema me va a mostrar a mí ese tipo de inconsistencias y ahí lo que yo voy a validar ¿es un error humano o es un error de pronto a nivel de integración? Si esta información es alimentada por un reloj checador o en el caso de que sea de un dispositivo no, un dispositivo móvil, entonces posiblemente a la persona, al empleado le faltó hacer su cierre dentro de la jornada. Entonces eso es súper importante, digamos, a veces cuando generamos ese tipo de alertas. Ejemplo, en el caso de aquí, de hubo una entrada pero no hubo la salida. Entonces el sistema le va a generar un error que dice que no está no emparejado desde donde fue el dispositivo móvil. Cuando hacemos la marcación desde el dispositivo móvil, podemos utilizar el proceso de geolocalización para poder, digamos, validar un ejemplo. Si su segundo lugar de trabajo es su casa y me está haciendo una marcación correspondiente a un lugar X donde yo no lo tenga todavía en el radar, pues puedo generar diferentes tipos de alertas para poder hacer la gestión correspondiente. ¿Listo? Se sigue manteniendo el mismo concepto a nivel de entrada, salida, vuelvo y lo digo, simplemente es más para que generemos un poco más de control y podamos seguirnos adhiriendo a lo que la reforma nos está pidiendo y asimismo pues tener un proceso integral, íntegro y saludable dentro de la organización. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos actualmente para poder generar a nivel de las buenas prácticas? El cumplimiento normativo, como les digo, la idea está enfocalizada a esto. Realizar la configuración localizada de acuerdo al cambio de normativa que hay por país. Como les digo, actualmente sé que Colombia está surgiendo un cambio actualmente de reforma. Chile también, y no sé si en algunos otros países ahorita que tenemos en la región, también se está generando. Entonces, súper importante. Y el más importante, reducir los errores. Que los cálculos en realidad sean más automáticos y se generen alertas de validaciones, como les mostraba ahorita cuando se generan el proceso correspondiente o un mal requerimiento a través del usuario dentro de la plataforma de Time Tracking. Esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, Richard, por este contenido que estuvo bastante completo y claro, y estoy segura que muchos de ustedes, de nuestros asistentes, hoy tienen grandes herramientas para adaptar sus organizaciones a esta nueva reforma laboral de forma eficiente y sobre todo que podamos cumplir con toda la normativa de la reforma que se generó para este año 2025. A todos los que nos acompañan el día de hoy, muchas gracias por su tiempo. Los invitamos a seguir conectados con nosotros cada miércoles aquí en nuestro miércoles de NBC y seguirnos en nuestras redes sociales como @NBC Service para estar al tanto de todos nuestros eventos, contenidos y demás. Nos vemos en nuestro próximo webinar. Feliz día.